Bé, bon vespre. L'acte aquest l'organitzem al Memorial Manuel Vázquez Montalbán en col·laboració amb el Museu del Còmic. Vam pensar que aquest esdeveniment es prestava a fer especialment al Museu del Còmic i agraïm a la Diana Villanueva que ens hagi acceptat de fer-ho aquí, que em sembla que és un entorn singular per fer-ho. El Memorial, per als que no ho sabeu, alguns sou socis del Memorial Manuel Vázquez Montalbán, és una institució, una associació que la vam crear fa aproximadament 20 anys, encara no, 19 anys, em sembla, i l'activitat que hem fet amb més continuïtat és convocar un premi de treballs de recerca de batxillerat, del qual aquest any es fa la 18a edició, el premi de treballs de recerca de batxillerat. A part d'això, en tots aquests anys hem fet algunes activitats. Hem fet, per exemple, una exposició sobre la revista El Por Favor, que vam fer a l'Ateneu, hem fet sopars literaris, hem fet alguns tallers de lectura i altres activitats. I posat que ja es portaven publicats, Editorial Norma portava publicats 3 exemplars de la sèrie Carballo, doncs vam dir, escolta, potser fer un acte formal de presentació d'aquesta edició en novel·la gràfica, en TV o en còmic, que de tota manera s'hi diu, suposo que això ho comentareu. Doncs hem convidat aquí, a part de l'Hernán Migoya, que diu que està a distància, està a les Amèriques, que és el guionista, doncs hem convidat a 2 primeres espases del món Vázquez Montalbanià, de l'Associació d'Estudios Manuel Vázquez Montalbán, que organitzen cada cert temps uns congressos, en diu un Congrés Internacional Manuel Vázquez Montalbán, que primer es feien a la UPF, sobre les espatlles del Francesc Salgado, professor de la UPF i ara investigador a la de Girona, i que després de donar el tomb per algun altre país fora d'aquí, d'Espanya, el proper congrés serà l'octubre que ve, una altra vegada a la UPF, em sembla, i coincidirà amb el 20è aniversari de la mort de Manuel Vázquez Montalbán. El Pep Sabal, Josep Sabal, professor de la Universitat d'Edimburg, és biògraf de Manuel Vázquez Montalbán i el Francesc Salgado va fer l'edició de la selecció de l'obra periodística de Manuel Vázquez Montalbán, que és 3 volums. La resta del currículum ja us l'explicareu vosaltres. Aquí us deixo. Bé, tinc la paraula. Primer de tot, gràcies per venir, una experiència fantàstica. Per mi, tenir l'Hernán aquí és una festa. Encara que sigui de manera una mica virtual. Ens vam conèixer a la BC Negra de l'any passat i anem intercanviar llibres, va regalar els Mares del Sur amb una dedicació meravellosa. I, evidentment, com a biògraf de Manuel Vázquez Montalbán, he escrit ja 2 llibres sobre ell i no sé quants articles. Manuel Vázquez Montalbán en su tumba s'està dando vueltas, maleïda. Llavors, anem a connectar immediatament i anem a començar a pensar en aquesta presentació. Llavors és quan vaig dir que en Salgado és un especialista sobretot en l'obra periodística, vaig dir, bueno, este toro es muy grande para nosotros dos, posem el Salgado, que parla de periodisme i de lo que sigui, que sabe mucho más. I és una gran festa només el fet de tenir aquests còmics. Aquests còmics que per mi tenen un aspecte molt especial, perquè aproximen d'una manera increïble els textos de Manolo Vázquez Montalbán, al qual jo estimo molt, molt i molt. L'he treballat molt, el vaig conèixer personalment, després he treballat amb el Memorial Vázquez Montalbán, amb l'Isidre, i amb l'Associació Internacional, de la qual el Francesc Salgado és el secretari. Bé, per mi, el fet que estigui en còmic és una de les grans aportacions, perquè li dona una dimensió superior. És veritat que tant en Manuel Vázquez Montalbán com el Joan Mercè, com el mateix Eduardo Mendoza, sempre acaben amb molt mal rotllo amb els temes de les adaptacions cinematogràfiques i parlo d'aquesta generació. Llavors, el fet que estigui en còmic era una cosa molt nova. M'encanta que a Tatuaje, amb en Salvador Seguí, el qual no hem pogut portar per motius econòmics, em sembla fantàstic que facin aquesta homenatge al Manolo, al Tatuaje, on apareix a la portada. Això és una cosa que
és un detall realment amable per part del guionista i després diguem-ne, el dibuixant. L'Hernán és un magnífic guionista al qual li faré algunes preguntes, a les quals sé la resposta en alguns casos, perquè ens coneixem molt bé. Li faré algunes preguntes i alguns... El problema és el directe. Jo crec que Hernán Migoya, que no només és un guionista de còmics, també ha escrit novel·les, ha escrit guions pel cinema. Crec que un dels grans temes aquí seria, Hernán, entre tú y yo, con toda esta gente delante, el hecho de que tu siguis un guionista, el fet que tu treballis amb altres dibuixants, potser trenca una mica aquesta línia. A veure, jo he mirat a la Wikipedia i aquests rotllos, i a la teva pàgina web, que tu ets un admirador de Frank Miller, de Schultz, dels grans, de la gran tradició nord-americana. El fet de treballar amb diferents dibuixants, Hernán, no és una mica arriscat. No dona la mateixa, diguem-ne, el mateix tarannà a totes les hores. Y el deixo primer que et presenti, perdona la pregunta. Bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Un placer saludaros a los dos, Francesc y José. Es un placer estar aquí hablando de Montalbán y de Carballo, ¿no? De su criatura más canalla y querida. No entiendo muy bien tu pregunta. ¿Por qué es un riesgo trabajar con varios artistas? No le da una línea, no le da siempre la misma línea. A ver, si yo leo a Schultz, siempre veo los mismos dibujitos. Si tú trabajas... Bueno, pero yo soy guionista. Claro, quiero decir, si yo tuviera el don del dibujo, pues a lo mejor buscaba rápidamente un solo estilo, me hacía famoso con él y no salía de ahí. De todas maneras, fíjate que hay diferentes modelos de artista en todas las artes, ¿no? En todas las disciplinas, pero Moebius tenía varios estilos, por ejemplo. No es lo mismo Blueberry que lo que luego firmaba como... que lo firmaba como Jean Giraud, que lo que firmaba como Moebius, ¿no? Y los mismos artistas, pero yo además es que soy guionista, yo me dedico digamos que a escribir historias de cómic, y sí es cierto que uno se bombardea un poco, se pega disparos al pie cuando hace diferentes estilos. Eso es verdad, pero yo cometí el error, bueno, no el error, bueno, porque lo hice consciente de que era anticomercial, pero uno de mis directores favoritos de cine es Franklin Schaffner, el director del Planeta de los Simios. Casi nadie sabe quién dirigió el Planeta de los Simios, casi nadie sabe quién dirigió Los Niños del Brasil, casi nadie sabe quién dirigió Patton. Son películas muy diferentes entre ellas, pero todas las dirigió él. Y yo conscientemente, cuando era adolescente, me encantaban estas películas y decía, yo quiero ser como ese tipo. Quiero que la gente sepa conozca la obra, pero no necesariamente sepa quién la hizo. No sé por qué, pero me gusta esa especie de... No soporto el culto al autor, es algo que me cansa mucho y me irrita, de hecho. Y es algo que no soporto especialmente en el mundo literario, donde hay tanto culto al autor. En el mundo del cómic es un poquito más populachero, entre comillas, en el buen sentido, y se valora más la obra que al autor, ¿no? Aunque ahora que ya subvenciona los cómics, ya empieza a cambiar la cosa y ya cada vez más los autores quieren figurar más y todo eso, ¿no? Porque les da más prestigio y quieren codearse con los escritores, con los cineastas y todo eso. Pero, por desgracia, ¿no? Hasta hace poco los autores eran un poco más modestos, éramos un poco más modestos. Voy a hacerte un par de comentarios y tal, antes de pasar la palabra. Dime. Mira, uno de los temas que más me han interesado a mí personalmente, como biógrafo de Manolo, como crítico literario, es el hecho de que tú que hablabas aquí del cliché estadounidense de género negro, y tú creo que dices que Frank Miller y tú son tus influencias, sin embargo yo me encuentro aquí que tú eres
has intentado volver a la línea europea. Y a mí me ha conectado, Hernán, con Hugo Pratt y mi gran amigo Lele Vianello, que nuevamente, tú trabajas con Hugo Pratt, sí, vale, Corto Maltés, pero que hacía los dibujitos era Lele. Bueno, Miller copiaba mucho a Hugo Pratt de todas maneras para Sin City. Todo hay que decirlo, o sea, todo está un poco interconectado. Incluso lo confiesas en algún momento, creo que era en Tatuaje, que tienes unas páginas al final, donde hablas de esta línea clara europea. Y lo que me encanta a mí es, por ejemplo, en Tatuaje, cuando, y es verdad, sale en el guión, en el texto, Carballo se va de fiesta con su novia, que es prostituta, con Charo y con otra prostituta, que es la andaluza, y se ven a San Cugat. Y vosotros reproducir el monasterio de San Cugat. Es verdad. Lo que me ha hecho reír mucho es que en un momento de Tatuaje también se va y deja el coche en el aeropuerto, ahora es la T2, antes era la única, y sois muy fidedignos a estas referencias de la actualidad. Habláis de Rinus Michels, que está enfermo en un hospital, entonces hay un comentario sobre el Barça. Pero bueno, a mí esta línea clara me parece algo genial, realmente genial. Sí, bueno, a ver, yo puedo ser muy fan de la línea estadounidense de género negro, pero también soy muy fan de la línea europea. Quiero decir que lo que pasa es que en Wikipedia no sé quién lo escribía y pone solo lo que les interesa. Pero digamos que para Carballo teníamos clarísimo, y esto supongo que estaréis los dos de acuerdo, en que su enfoque, aunque sí es verdad que él mama mucho de Raymond Chandler, porque además estuve releyendo hace poco a Chandler y hay hasta subtramas que están ahí medio, ¿no? Que se reflejan hay subtramas de Chandler que se reflejan en novelas de Carballo. Entonces, completamente en Los mares del sur. Entonces, yo tenía muy claro que el enfoque tenía que ser, incluso desde un punto de vista más cinematográfico a nivel de influencias, yo tenía en la mente todo el rato las películas francesas polares los polares de los 70, ¿no? Las películas de Lino Ventura, de Alain Delon y de Belmondo, básicamente, y de Jean Gabin. O sea, el plan de los sicilianos, el Henri Berniel, obviamente Melville, con Punto Rojo, con varias... Esa era mi referencia principal a la hora de enfocar la narrativa en lo que a mí me toca, porque luego seguí desde el dibujo, pues también imprime su parte de carácter narrativo, pero desde mi punto de vista, en vez de decir una cosa que me ha molestado mucho no me ha molestado, pero que me genera cierto desinterés de las adaptaciones que se han hecho de Parker, el personaje de Donald Westlake, que paralelamente hace 6 o 7 años se empezó a adaptar a cómic, las aventuras de Parker, de Richard Stark, ¿no? Que es el seudónimo de Donald Westlake. Se han hecho Darwin Cook, que es un autor muy importante y muy bueno del cómic estadounidense y que lamentablemente ha fallecido hace un año. Adaptó 3 o 4 novelas de Parker, ¿no? Y de un dinamismo brutal, pero sin embargo a mí no me transmiten lo que me transmiten las novelas de Parker, ¿no? Por así decirlo. Es decir, para mi gusto eran excesivamente cinematográficas en el sentido yankee, en el sentido que él intenta conjurar a Don Siegel, intenta conjurar todo esto de elementos del noir estadounidense, pero para mi gusto se va demasiado a lo del ritmo, ¿no? Entonces creo que le falta un poquito de dureza, porque no solo es ritmo las novelas de Parker, sino también dureza, ¿no? Yo quería alejarme de todo eso, quería alejarme del cliché de la acción estadounidense. La acción en los Carballo, en los cómics de Carballo es mucho más cruda, más digamos, contemplativa. No intentamos hacer un ritmo demoníaco y un ritmo tal, no sé qué, acelerado y no sé qué, no sé cuál, porque esto ya se ha hecho 1000 veces y Carballo es otra cosa. Carballo, sobre todo, he leído ahora las 3 novelas que hemos adaptado, que son Tatuaje, La soledad del manager, que es mi favorita, y Los mares del sur, que es mi cómic adaptado favorito. Digamos que leídas ahora, para mí, claramente son novelas de época. No son novelas negras, al menos para adaptarlas. Son muchas cosas, no son novela negra también, pero para adaptarlas son novelas de época. Es decir, ahora tienen prácticamente más de 40 años, las 3, y las lees ahora y son un fresco brutal de la Barcelona de
de entonces, de los años 70. Yo soy un fan de los años 70, la verdad. De hecho, yo creo que vivo en Perú porque Lima me recuerda todo. Lima está sin tocar prácticamente arquitectónicamente y vas paseando y parece los años 70, con lo cual me retrotrae a mi infancia y no hay mayor sensación de felicidad que la de creer que estás todavía en tu infancia, ¿no? Entonces, digamos que esas novelas me pasa lo mismo. Queríamos recrear, yo tenía muy claro, fue idea mía llevar a Carballo al cómic. Se hizo gracias principalmente a la gestión de Daniel, el hijo de Vázquez Sayés, el hijo de Montalbán, y un gran escritor por su propio mérito, Daniel. Y gracias a él, de verdad, él nos apoyó desde el primer momento y se abrieron todas las puertas gracias a él. Yo lo llevé a Norma, o sea, digamos que la parte de cómic la manejo yo y yo se lo propuse a Norma Editorial, el proyecto, y bueno, el resultado hasta ahora son esos 3 álbumes. Conseguimos a Seguí, que es un premio nacional y una bestia del cómic, ¿no? Y entonces, bueno, estamos muy contentos sobre... Yo especialmente, claro, siempre te quedas con el último sabor, ¿no? Y el último sabor, que es Los Mares del Sur. Creo que ahí hemos conseguido un muy buen equilibrio de lo que es el lenguaje del cómic y que esté lo esencial de Carballo. Tú decías lo de las adaptaciones de cine. Yo me acuerdo, la única vez que conocí a Marcé fue en el bar de al lado del Verdi, del cine Verdi, tomando un carajillo, y me puse ahí a tomar algo con él sin conocerlo y le pregunté qué le había parecido El embrujo de Shanghái, porque acaban de hacer el pase de prensa del embrujo de Shanghái, y bueno, me dijo... Me puso una cara el pobre. Me puso una cara diciendo, ¡buah! Y bueno, y tenía razón, era una mierda la película, ¿no? Entonces, sí, esa es la maldición que tienen estos autores, que las películas... Yo sí le tengo mucho cariño al Carballo de Poncela, al Carballo de Aristarain, de la serie. La verdad es que sí le tengo mucho cariño y creo que que como mínimo tiene la suciedad del rollo setentero, esa especie de atmósfera de la Barcelona de los primeros 80. Eso yo creo que sí la tiene la serie, ¿no? Y tiene rollete. Luego sí es verdad que Montalbán se quiso desmarcar del sexploitation de la serie, pero yo creo que fue un poquito de mentirijillas ese desmarque. Creo que lo hizo un poquito de cara a la galería. Y aparte de eso, pues sí, Daniel dice que es que la mejor adaptación de Carballo a cualquier medio ha sido la nuestra, ¿no? La de los cómics. O sea, que te lo diga Daniel Vázquez Sayés, pues es un orgullo. Ahora te paso a Francesc, que haga algun comentari sobre el tema. Hola, bueno, jo abans de res voldria aprofitar per agrair també estar aquí i compartir aquesta estona de reflexió en comú sobre Vázquez Montalbán i la seva obra i sobre els còmics. I jo el primer que voldria dir com a presentació dels llibres que tenim aquí és que, a banda de ser extremadament fidels a una estètica dels anys 70, són, des del punt de vista, ara diré històric, que pot ser una paraula una mica gran, però reflecteixen perfectament el clima moral i el clima polític de l'època. Des d'aquest punt de vista, la suma dels tres és una mena d'immersió de la transició. És assombrós, és una cosa estranya, aconseguida precisament perquè hi ha una fidelitat molt gran als tons, a les maneres de parlar, però també als debats ideològics, als problemes que es tracten i el clima moral que sura, diguem-ne, de les situacions. És com fer un viatge moral que és perfectament lícit comparar amb una pel·lícula perquè, evidentment, és a través de les imatges i, evidentment, és a través d'un moviment que es genera, diguem-ne, la vinyeta i, per tant, és una experiència... Jo no sé, cadascú posarà la nostàlgia i que vulgui, no? Jo no en posaria tanta com l'Hernán, no crec que sigui un món tan meravellós. Jo crec que des d'aquest punt de vista la transició presenta, i aquí portem, diguem-ne, un punt de vista, presenta deficiències que hi són, que el Manolo les tenia molt clares, que es noten perquè aquesta sèrie són a les 3 novel·les de la transició. Manolo era extremadament crític amb la transició, ho era amb els articles periodístics, ho era amb les entrevistes, estava sempre parlant del que no s'havia fet bé, d'aquest pacte de debilitats, de febleses que hi va haver entre unes forces polítiques que volien reconeixement perquè eren il·legals i d'altres que volien continuar manant i volien no perdre poder, que eren les dites reformistes, i amb aquest petit burull polític apareixen un seguit de canvis clarament insuficients en molts sentits, tot i que la transició té molt bona premsa. Doncs aquí tenim una
proposta estètica i un recordatori moral i polític i també ideològic, una mena d'assaig, no? Sobre què és tot el que es va fer malament i tot el que va funcionar, diguem-ne, a poc, no? I jo no sé fins a quin punt, i aquesta és la meva pregunta, Hernán, aquest plantejament de reflectir el tema polític de la transició està, òbviament, als vostres guions, ¿no? O sea, a la vuestra mirada estética. Sí, bueno, obviamente, a ver, como entroncando un poco con lo que comentaba del fresco de los 70 españoles, de los 70 barceloneses también. Está claro que las novelas de Carballo son novelas políticas también. Es otra de las facetas del prisma, ¿no? Por así decirlo. O sea, eso está claro. Yo personalmente entronco muchísimo más con el Montalbán fan de la cultura popular que con el Montalbán político, también te digo. Pero es su visión la que hay que proyectar, y la visión de Carballo, que desde el punto de vista de alguien como yo que ha vivido ya 10 años fuera, y José puede también un poco en ese sentido verlo también desde fuera, una de las cosas que me fascina de Carballo, y una de las cosas que también me han dicho mis lectores americanos del álbum, porque desgraciadamente Montalbán no está tan distribuido hoy día por Latinoamérica, es que se nota un montón que Carballo es español, porque siempre se está quejando, ¿no? O sea, la primera sensación que uno tiene leyendo las novelas y el punto de vista de Carballo es que está derrotado desde la línea de salida. De que su visión va a ser pesimista, gane o pierda, da igual. De entrada siempre va a ser pesimista, ¿no? Entonces, esta sensación la hemos querido transmitir, y desde luego la línea crítica que tiene Carballo hacia cómo se lleva a cabo la transición. No solo eso, sino incluso yo creo que es muy interesante y muy importante, pues sí, esa radiografía de los puestos que siguen siendo puestos de gente fuerte del franquismo en esa transición, y esta especie de metamorfosis que hay hacia el capitalismo fuerte, ¿no? Por así decirlo, estos digamos, nuevos ejecutivos agresivos que son los nuevos cachorros, que son tecnócratas, que proceden de ahí, que lo disfrazan un poquito con el tema de que nosotros lo que queremos es el bien económico del país, y que empiezan también, pues, a robar a manos llenas, ¿no? Todo eso creo que está, y sí teníamos claro que eso había que reflejarlo. Seguí es una persona mucho más comprometida políticamente que yo soy mucho más frívolo en ese sentido. Pero lo que sí soy es muy respetuoso con lo que es la visión de Carballo y la visión de las novelas de Carballo de su sociedad. Y eso está ahí. La visión que hay en nuestros álbumes no es la mía. Yo no he hecho una adaptación o no he contribuido a una adaptación de decir, vamos a ver cómo ve Migoya a Carballo desde el punto de vista político o social o lo que sea, ¿no? Para nada. O sea, el Carballo que hay ahí es el Carballo de Montalbán, que es el que debe haber, ¿no? Porque mi visión no es la de Carlos Zanón, no es la de reactualizar un Carballo, que ahí puede ser un Carballo como a Zanón le dé la gana, ¿no? Pero el mío no, el Carballo de Seguí y de Migoya en los cómics es el Carballo de Montalbán. Ahora, estamos en un medio que es el cómic es visual. Hemos intentado que esas novelas gráficas, que esas adaptaciones a cómic, esos álbumes sean un festival para el sentido visual, un festival de los años 70, en el sentido de que la gente que abra esos álbumes tenga una inmersión absoluta en esa época. Obviamente yo cuando hablaba de los maravillosos que eran los años 70 no me refería, qué guay. Pero ojo, que como bien apuntas, todo eso sigue por ahí. O sea, yo no soy pesimista, no soy una persona que está viviendo todo el rato del pasado, y a Franco lo tengo enterrado y súper enterrado, pero sí es verdad que pasan cosas divertidas en España todavía. Bueno, mis novelas, por ejemplo, solo por una anécdota que os puede hacer gracia, suelen estar medio entrevetadas y suelen generar polémica siempre, ¿no? Entonces, ahora con la cultura de la cancelación está de moda decir que ahora las cosas, antes que
digamos que ahora hay mucha censura, que no sé qué, que no sé cuánto, que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, bla, bla, bla. Y en mi última novela, digamos que una entrevista que me hicieron hace poco en un diario que no voy a decir cuál es, pero en un diario, digamos, de español, se vino arriba un poco la periodista y una de sus preguntas era, ¿había más libertad con Franco? y además se notaba como que le tenía, como que sus ganas eran de que yo le respondiera que sí. O sea, sus ganas eran de que con Franco había más libertad. Claro, Entonces, de repente... digamos mejor, decía Manolo Vázquez Montalbán. Sí, sí, sí. Claro, dan ganas de responder eso. Contra Franco vivíamos mejor. Yo creo que es la mejor frase que resume la transición, es una frase de un genio directamente, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía hay gente que dices, la mar, han pasado 50 años y todavía estamos con este rollo y todavía hay gente como que está aprovechando esto de la cultura de la cancelación desde el otro lado, ¿no? Supuestamente abanderando la libertad de expresión, supuestamente abanderando la anticensura y no sé qué, para meternos otra vez del rollo de que no, lo guay era aquello, lo bueno era aquello, ¿no? Dices, ¡ué! Quieto parado, ¿eh? Ojo, ¿no? Es muy fácil retroceder, ¿no? Y nada, y respecto a eso, pues básicamente, volviendo al tema de la inmersión visual, queríamos eso, que creo que hemos conseguido que se lleve el lector de los cómics, se lleve una impresión a carta cabal de lo que son las novelas, de generar también ganas de leer esas novelas, ¿no? Y yo os diría que somos fieles a las novelas en un 90%, o sea, somos extremadamente fieles a la novela. Yo te diría incluso en un 99%. El único álbum en el que yo me he atrevido a cambiar algo es la estructura de inicio de Los Mares del Sur, que pensé que a nivel de cómic podía mejorar la estructura un poquito visualmente y o sea, entrando con algo más visual, que es el congreso ya entrando con Carballo alcoholizado y en el congreso de los escritores de novela negra, donde también hacemos un guiño a Montalbán, hacemos aparecer a Montalbán, a Andreu Martín, a varios, ¿no? Ahí. Pero hacemos como una especie de atajo, por así decirlo, y reordenamos un poquito el primer tercio de la estructura. Y le he quitado una escena, yo me acuerdo claramente, porque prácticamente en Tatuaje y en La Soledad del Manager prácticamente está todo de las novelas. En Los Mares del Sur me acuerdo que le quité una escena en que Carballo toma un taxi y el taxista es un charnego que le hace un discursito y tal, así medio bueno, un poco fachorro, y me pareció un poquito cliché, y ese no lo metí. Pero todo lo demás lo metí. Y luego, como sé que a Montalbán le encantaba todo lo que fuera cultura popular, hemos sembrado de coplas, de música de la época, de referencias cinematográficas de la época, de todo, ¿no? Para que la gente que lo lea, sobre todo la gente que vivió esos años, vuelva a sentir, ¿no? esa época. Ya, pero eso no solo lo haces con el Carballo, eso también lo haces con Olimpita, que canta La falsa moneda. Olimpita, ¿no se llama? Sí. Lo hiciste con Marín. Bueno, Olimpita sí es mi carta de amor a Barcelona, ¿no? Ya, pues en Olimpita, primero, hablas de eso, de que los españoles se quejan de todo, del inmigrante que dice que los españoles se quejan de todo y aquí hay mucho dinero. Pero uno de los temas era ese, ¿no? Que tú estás comentando. Y luego también el elemento de la cultura popular. Hablas del mercado que hay en Gràcia, el mercat de Gràcia, després de la falsa moneda que reproduces, la canción de la falsa moneda, la copla, ¿no? Entonces ese aspecto siempre aparece. Te quería decir que, bueno, aquí hicimos también la presentación del libro de Carlos Zanón, de los problemas de identidad. Y recuerdo que una de las cosas que dijo Carlos, y es realmente llamativo, y vosotros lo tratáis muy bien, ¿no? En los tatuadores, cuando va buscando ese que hace tatuajes y tal. Y Carlos nos comentó que en aquella época en Barcelona solo había 2 tatuadores, que ahora hay 200.000, ¿no?
Pero vosotros, es verdad, estás diciendo que recreáis perfectamente la serie de Carballo y me saco el sombrero y debo admitirlo y realmente es verdad. O sea, realmente es totalmente fidedigno. Es verdad que cuando leí Los Mares del Sur, a las primeras escenas, dije, hostia, ¿qué coño está haciendo aquí el Hernán? Pero más o menos es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este elemento es verdad. Otro elemento muy realista y que te va a causar problemas en otros lugares del mundo, como ya sé que ha ocurrido en Estados Unidos, es que y es verdad que en Tatuaje aparece, sobre todo, se muestra cierta violencia machista, Carballo que mira de manera empalagosa a las mujeres, ¿no? Entonces, he leído algunas críticas a nivel, digamos, de revistas académicas, donde se te critica por ese aspecto. Sin embargo, yo siempre te he defendido. Es verdad que... ¿Ah, sí? Pero es que en los cómics. En los cómics, sí. Han aparecido algunas críticas en las cuales se te critica esa violencia machista. Hasta las novelas. O sea, se me critica exacto, a mí. Exacto. O sea, no, y esto la culpa es mía. Hay que ir a la fuente, y la fuente es así. Entonces, o sea, critican diciendo... que no haya tapado el pene de la estatua. Exacto. O sea, tenía que haber tapado el pene de la estatua. Has metido algún palo. Pero, y por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos no les interesa mucho la serie de Carballo por esos aspectos. Ese puritanismo enfermo. Vale, estemos de acuerdo. Sin embargo, ¿qué podrías decir sobre ese tema? A ver, esto sí lo hablamos. El reflejo de los 70 pasa también por ahí. El reflejo de los 70 a nivel ambiental, atmosférico y arquitectónico, esto se ha logrado gracias a Seguí. Bartolomé Tomeu es, digamos, 10 años mayor que yo, ahora de tener 60 y pocos. Y él sí vivió los finales de los 70 y los primeros 80 barceloneses, ¿no? Yo empecé a vivir allí los últimos 80 barceloneses, por así decirlo, así que en realidad no viví los 70. En cuanto al machismo, es gracioso que el supuesto machismo del personaje, que sí es verdad que es machista, Carballo, obviamente eso está en las novelas, entonces eso ya lo hablamos rápidamente, eso lo hablamos desde el primer momento, Seguí y yo, y los dos estábamos de acuerdo en que había que reflejar, o sea, no vamos a ponerle paños calientes a lo que forma parte vertebral del personaje, quiero decir, eso sería como si nos hubieran dicho, adaptadlo a los nuevos tiempos, con nuevas aventuras, pues obviamente Carballo sería probablemente un personaje mucho más adaptado a los nuevos tiempos en el sentido de menos machista o por lo menos más autoparódicamente machista, ¿no? Que también es otra opción. Pero teníamos que reflejar las novelas y el tiempo también. O sea, lo que no vamos a hacer es falsificar un tiempo solo para que el delegado del Ministerio de Cultura esté contento, ¿no? Y diga, mira, no dicen nada impropio. No dice nada impropio Carballo aquí. No, Carballo dice muchas cosas y hace muchas cosas impropias. De hecho, si tienen que acusarme a mí de algo en el tema del machismo, deberían al revés felicitarme, porque en Los Mares del Sur lo único que hay diferente, o sea, la única cosa diferente respecto al machismo de Carballo lo introduje yo, que es la rebelión de Charo. Charo en Los Mares del Sur se rebela contra Carballo. Hay un momento que llega a un punto tal, digamos, como Carballo da por sentado que va a tener siempre como un cachorrito fiel a Charo, que la trata un poquito, digamos así, con una condescendencia excesiva, ¿no? Y yo ahí sí lo consulté con Tomeu, conseguí decir, oye, ¿y si aquí hacemos que se revele un poquito Charo? Que es algo que sí podría haber hecho en la época. Y prácticamente le da una bofetada a Charo a Carballo, le tira el puro y le dice que a ver qué se cree, ¿no? Que ya basta, ¿no? Entonces, digamos que, a ver, seamos sinceros, cualquier obra hoy día, cualquier obra anterior a los años 80 o incluso a los 90, te diría, tendría estos problemas. Cualquier obra hoy día, tenemos la suerte de que la gente no lee mucho y no se entera de la mitad de las cosas.
Pero si te pones a leer cualquier obra anterior a los años 90, vas a encontrarte con escenas incómodas. Y Carballo está llena de escenas incómodas, o sea, pero no solo lo de Charo, ¿no? Bueno, en Tatuaje es brutal cuando le acerca la cara de la chica a la chimenea, ¿no? Para interrogarla, ¿no? Prácticamente es una tortura con fuego. Entonces, eso es muy bestia, ¿no? Entonces, pero tiene que estar porque está, ¿no? Y forma parte cardinal de la historia, entonces está ahí, o sea, con todas las de la ley. Así que lo que no hacemos es obviamente una lectura moral, pero bueno, no me preocupa demasiado. También hay otra cosa, a mí me hizo mucha gracia cuando estuvimos en el Barcelona Negra, hablando de Carballo, porque tenía enfrente a Rosa Mora, que es encantadora, pero Rosa, digamos que en el país, cuando yo tuve el problema con Todas Putas, con mi libro Todas Putas, digamos que tampoco es que ayudara a no avivar la polémica, por así decirlo, ¿no? Entonces era muy gracioso que Rosa me estuviera presentando ese evento sobre Carballo y me estuviera preguntando si hoy Carballo tendría problemas por el machismo. Entonces, claro, a mí me hace gracia porque digo, bueno, a ver, a mí me perseguisteis por cuestiones así hace 20 años y lo gracioso es que Montalbán no va a tener problemas porque Montalbán es el santo de la izquierda barcelonesa. Yeah. Si no fuera el santo de la izquierda barcelonesa, tendría muchos problemas. Pero no creo que los vaya a tener nunca. Por eso. Y porque obviamente Carballo es ficción. Para empezar, ¿no? Entonces, realmente no creo que vaya, vamos, no creo que pase nada. Es decir, a ver, además Los Mares del Sur está incluso subvencionado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Así que el Ministerio de Cultura avala totalmente todo el contenido de las aventuras clásicas de Pepe Carballo. Nos vamos a trasladar a San Cugat, donde está teniendo lugar esta presentación y donde ya te he avisado que te voy a meter en problemas. Aunque yo sé que te vas a saber defender muy bien. La asociación, el Memorial Manuel Vázquez Montalbán, uno de los grandes promotores culturales del grupo fue Sergio Besser, uno de los personajes que aparece en Los Mares del Sur. Yo, a Sergi, lo quiero mucho, vivía aquí en la calle Vallés y siempre nos reíamos, porque yo decía, porque tú eres un personaje de Manuel Vázquez Montalbán. Y ahora lo que me interesa es que a la hora de vertir ese personaje, y en los que tengan el libro verán que es un pelín diferente de la figura física. Y iba a decirte, ya te he avisado, que en el libro dice, en Los Mares del Sur, Besser vivía en un piso de San Cugat en el que solo había libros y una cocina. Parecía un Mefistófeles pelirrojo con acento valenciano, exactamente de Morella. Riñó a Fuster por un retraso que ponía en peligro la paella. Claro, la imagen que tú das o sea, el dibujito de Sergi Besser es muy diferente de la persona real. Pero evidentemente, Manuel Vázquez Montalbán hace comentarios de muchos personajes. Incluso le mete caña a uno de los Goytisolo, a Luis Goytisolo, con un nombre diferente, Dorronsoro, creo. Bueno, eso se notaba más, sí. Es muy fuerte, ¿no? La referencia ahí se notaba más. Ya, pero vosotros os enfrentáis a personajes reales que hay que convertir en un dibujito. Llamémoslo así. Y eso es realmente difícil. Bueno, a ver, Daniel Vázquez Sayés fue una de las primeras cosas, en una de las primeras reuniones creativas que tuvimos. Daniel nos dijo, ¿queréis que os pase las referencias de las personas reales en las que se basan los personajes? Claro, Seguí enseguida dijo que no, y a mí me pareció bien también, que no estuviéramos, digamos, atados o encadenados a una referencia física excesiva. Entonces, optamos por solamente referenciar esos personajes cuando se trataba de alguien históricamente, pues una mención histórica, ¿no? De alguien público, por así decirlo, muy público, como Pujol o como, no sé, personajes públicos que pudieran aparecer, pero en general, esos personajes que en realidad son metamorfosis de los personajes que referencian, preferimos no saberlo.
la verdad. Porque, sobre todo por el dibujante, a mí no me preocupa, ¿no? Demasiado, pero el dibujante sí se siente excesivamente atado, ligado a tener que, digamos, copiar o a tener que reflejar una similitud. A muchos dibujantes de cómic les pone muy nerviosos eso, después de 30 años trabajando con ellos, eso lo he aprendido. Muchos les pone muy nerviosos tener que ser caricaturistas, tener que reflejar fisonomías reales. Fusté ya tiene un punto así medio Carlos Barral, ¿no? Que fue un poco premeditado. Ya es un punto mefistofélico. Entonces, cuando llegamos a ese otro personaje, dijimos, bueno, vamos a tirar por otro lado. De hecho, sí hay una referencia. Hay un diseñador valenciano que se llama MacDiego, que él no lo sabe, pero MacDiego es el modelo de ese personaje, ¿no? Del fan fatal de los libros. Pero no nos preocupa demasiado. O sea, lo interesante es que el cómic funcione por sí solo, ¿no? Yeah. Entonces, y luego también el lector también se monta su película. Y por eso te diré que, por ejemplo, en La pensión de Ámsterdam, cuando aparece el dueño de la pensión, sí. A mí inmediatamente me recordó a Basil de Fawlty Towers, de las... A John Cleese. Pero eso es el propio John Cleese. de la película. Puede ser. Tiene un aire a John Cleese, tiene un aire al Philippe Noiret, tiene un aire hay otro actor francés también que tiene un aire. No recuerdo su nombre. Sí, puede ser. Yo le paso muchas referencias siempre de posibles modelos a seguir, pero luego siempre hay un pacto. A ver, a un dibujante le tienes que dejar siempre un margen para que no se sienta que es esclavo. Siempre suelen ser esclavos, pero tú tienes que dar la apariencia de que no lo son. Entonces, tienes que ponerle todo como decir, no, tú tienes mucho poder de decisión. Y entonces tú le envías el modelo para que copie, pero le dices, pero si a ti no te parece bien este modelo, escoge tú el que consideres necesario. Igual que cuando le haces el guión, le guías un poquito narrativamente, pero él siempre le tienes que dejar claro que él puede cambiar cosas, que él puede cambiar algunas perspectivas de viñetas, que él puede convertir 2 viñetas en una, si le parece bien, o una en 2. Entonces, eso siempre lo que tiene que tener claro. Normalmente, muchos dibujantes funcionan así porque así no se sienten tan encadenados a las órdenes de un guionista, ¿no? En el caso este concreto de Carballo, incluso te diría que llega más lejos todavía porque no sé si se nota, si se ve elaborado o no el resultado final, no lo sé, pero el proceso es larguísimo. Yo tomo la novela, la crucifico a subrayados, a reordeno, a números, numeración, es decir, esto sería una escena 1, esto sería la 2, tal, tacho lo que no me interesa. Digamos que La soledad del manager y Los mares del sur ya incluso adapto diálogos, pero Tatuaje prácticamente los diálogos son literales. Ahí ni me atrevía muchas veces a profanar los diálogos de Montalbán porque son buenísimos. Entonces, de ahí yo me hago un storyboard que es para mí, porque Seguí no quiere verlo. O sea, yo me hago un storyboard de 68 páginas, creo que son la extensión de los 2 primeros álbumes. Los mares del sur pedimos 8 páginas más. Nos fuimos, no, 72 páginas son la extensión normal, nos fuimos a las 84 con Los mares del sur. Hago un storyboard detalladísimo de cómo va a ser la planificación de todo y de los diálogos y ahí yo, digamos que funciono puliendo todo eso y de pulir ese storyboard hago una versión cinematográfica, un guión de cómic muy pulido, de unas 400 o 500 páginas, porque está lleno de referencias, de enlaces, de cosas de los 70. Ahí, o sea, y eso es lo que se... Hasta ahí es exactamente igual que como se hace una película, cómo se trabaja el guión de una película. Hasta ahí es exactamente igual. Es un guión de cómic en realidad, pero se parece mucho al de una película. El guión de cómic se parece, dividido en viñetas, pero se parece mucho al de una película. Con un montón de enlaces, y eso es lo que le envió a... Eso es lo que ve, eso es lo único que ve de todo el proceso el dibujante, ¿no? En este caso Seguí. En algunos casos, como el comienzo de Los mares del sur,
le enviaba la locura de hasta el diseño del botellín. O sea, el Los Mares del Sur se inicia con un vuelo en el año 69 desde Las Vegas a California, ¿no? Yo averigüé cuál era la línea que hacía ese vuelo y averigüé que ahora con internet también te digo que tampoco es tan difícil, pero hay que estar ahí como hormiguita buscando, ¿no? Y de repente encuentras un loco que colecciona uniformes de los años 70 de azafatas de Estados Unidos. Entonces, ahí averigüé cuál era el uniforme de la línea que hacía exactamente ese recorrido en el año 69 e incluso llegué a tener el diseño de la etiqueta de los whiskies que te sirve la azafata en ese vuelo. Ahí ya me mandó a la mierda, seguí, me dijo, no voy a hacer un plano solo para que se vea la etiqueta, solo para demostrar que hemos encontrado la etiqueta del whisky que servimos a Carballo, ¿no? Y me dolió, te juro que me dolió, pero ahí el pobre dibujante tiene que poner un pare, ¿no? Tiene que poner un límite de decir, no, hasta aquí no más, ¿no? Pero sí, el uniforme, por ejemplo, de la azafata es genuino, ¿no? Es el del año 1969. Disfrutamos mucho haciendo esas cosas, la verdad. Ya, y sí, en ese aspecto realmente sois realmente fidedignos, es alucinante, ¿no? Y la fidelidad a los Pero textos. forma parte del disfrute también, del gozo del guión, ¿eh? O sea, yo disfruto muchísimo diciendo, a ver, ¿qué película proyectaban, no sé, en tal cine, en el Cine Urgell de Barcelona, para que pase Carballo por delante? ¿Qué había en el Molino? Ahí en Los Mares del Sur se ve que hay fallo, porque Los Mares del Sur, si mal no recuerdo, creo que es 1981, no, pero creo que se desarrolla en el 79. Y digamos que la revista de Tania Doris, que se ve en la fachada del, ¿cómo se llama el teatro al lado del Molino? Apolo, Ya no sé. el Apolo, el Apolo. Del Apolo. La revista de Tania Doris es de un año o dos posterior, es del 80 o del 81, porque no encontré documentación de la obra que había en el 79. Sí encontré el título, pero no la documentación visual, y sin embargo de esa de 2 años después estaba toda la fachada, ¿no? En una foto. Entonces usamos eso, por ejemplo, ¿no? Así que digamos que forma parte, es como arqueología, ¿no? Es la parte bonita de la documentación, porque creo que siempre habrá alguien que lo aprecie, ¿no? Y es bonito. Le da un poquito de autenticidad. No, definitivamente. Y después... Te paso a Francesc, va, venga. No, yo voy a recuperar el lío de la precisión histórica, porque realmente es que simplemente abrir incluso los colores, que te quería preguntar también por eso, los colores y el ambiente visual, ¿no? Es decir, ahora lo diré de esta forma porque a mí me lo parece, es decir, cómo de fea era alguna de la vida en aquellos momentos del postfranquismo, de la transición, está perfectamente reflejado en los colores, en la ropa, en los coches, es esa pátina de cosas feas y de colillas por el suelo, ¿no? Y de costumbres que teníamos y que eran relativamente aceptadas y que hoy nunca aceptaríamos, ¿no? Y que son las actitudes de aquellos personajes, ¿no? Y desde el punto de vista de los colores y es abrir y ves exactamente... Eso sí que se lo dejabas, ¿no? A Tomeu, que escogía los colores. Sí, Tomeu, yo ahí le dejo totalmente. Yo le podría indicar, bueno, un ambiente más o menos lóbrego, más o menos soleado, más o menos tal, y darle referencia de alguna foto, a lo mejor si es un lugar concreto que requiriera documentación visual de fotografía. Pero sí, ahí en las peluquerías, todo lo que es la arquitectura visual de los lugares exteriores e interiores. Eso es. Tomeu, que además Seguí tiene un manejo del color increíble, ¿no? Hay secuencias ahí en las Ramblas que son maravillosas, ¿no? De los claros oscuros con el tema de las hojas de los árboles, los bananeros allí, tal y cual, cómo se ven, cómo se reflejan las Ramblas. Yo creo que él disfruta mucho también con su propia memoria visual de Barcelona, trayéndola, ¿no? a las páginas. Entonces, en ese sentido, él es el amo. Sí, y en la presentación de las novelas gráficas, yo creo que, por ejemplo, entonces faltaría un planteamiento de presentarlas
con ese valor que tú mismo has dicho que es antropológico o que tiene esa voluntad, ese detalle, esa recuperación, y al presentarse como obras de ficción, que lo son, pero lo son de aquella manera, porque Manolo tenía una clara voluntad de explicar cómo era la vida entonces, la vida social y política. Yo creo que engañamos ligeramente a los lectores cuando no les avisamos de que aquí hay un planteamiento fidedigno muy especial y que por tanto no es exactamente una obra de ficción, o no es solo una obra de ficción. Entonces cuando se produce ese choque, que se muestra más con los lectores jóvenes que ven un mundo que no es el nuestro, claramente, ¿no? Y entonces no saben muy bien qué hacer con él, ¿no? No saben qué hacer con él porque no acaban de entenderlo, porque vienen de una sensibilidad muy distinta. Y eso siempre ha sido un problema. Sí, lo que pasa es que si quisiéramos llegar a lectores de 20 años, tendríamos que estar haciendo un manga de Carballo. Y me parece bien, ¿eh? O sea, a mí me encantaría hacerlo con nuevas aventuras y todo eso, pero tendríamos que hacerlo así. Y obviamente hacer un manga de las novelas de Montalbán ya sí me parece excesivo. Yo lo haría para novelas nuevas. Entonces esto, digamos, todo tiene un tono un poco clasicista, empezando por el formato, que es álbum de cómic belga, franco-belga, claramente. Desde ese formato ya nos hemos ido a lo europeo, ¿no? Luego, lo que dices del reflejo, claro, a mí hay una cosa que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho ya como escritor, el tema de cómo suena la gente hablando. Si algo me concilia con nuestra sociedad es ese gracejo que tiene la gente en Barcelona, que tiene la gente en el extrarradio, hablando, ¿no? Ese punto, no sé cómo llamarle, siempre suelo decir cañí, no sé cómo se diría en Barcelona, pero me gusta mucho reflejar eso cañí. Yo creo que a Montalbán le encantaba reflejarlo también. Creo que él disfrutaba muchísimo con esos sabores populares, ¿no? Bueno, yo además en Los Mares del Sur disfruté mucho porque todo el tema del extrarradio, el San Magín, que es creo que es Belviche, ¿no? Sí, Realmente. Pero yo lo basé en Ciudad Badía, que era lo que yo conocía de niño, ¿no? Porque yo me crié entre Ciudad Badía y Barberá del Vallès. Y bueno, son un poco paralelismos, ¿no? Son un poco paralelos a lo que era la periferia en general de Barcelona en esa época. Y también está súper bien reflejada, empezando por Montalbán y siguiendo por Seguí, ¿no? Yo creo que la gente de la periferia de Barcelona va a disfrutar muchísimo viendo cómo están dibujadas esos polígonos y esas ciudades dormitorio de los años 70 y 80, ¿no? Otra cosa que a mí me hace mucha gracia leyendo las novelas de Carballo, las de González Ledesma, ¿no? Por ejemplo, y la gente de esa época es lo putera que era la gente en esa época. O sea, prácticamente parecen descripciones de los prostíbulos. Las descripciones de los prostíbulos son sine qua non de una novela negra de los años 70 y 80. Digo, esta gente se pasaba el día yendo de putas. O sea, básicamente. Las de Ledesma ya es un no para. O sea, dices, madre mía, en cada metáfora hay una referencia sexual al tema de la prostitución en Barcelona, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que puede chocar, me imagino, a los lectores jóvenes, ¿no? Como el afán. Digas. Una vegada, parlant amb un editor, a més, que era un editor jove, no, explicava que aquesta mena d'obres, quan se li fa una transformació d'aquest tipus, no, un canvi de visualització i de canal, s'hauria de canviar també el plantejament. És a dir, si l'argument, diguem, del plantejament és que és d'un autor, llavors condemnem a l'autor a estar sempre una mica desfasat. Si posem el focus d'interès en el moment històric i, per tant, la presentem com, suposem, m'ho invento, una crònica d'una determinada vida de Barcelona en un temps determinat i l'argument de presentació és aquest, llavors el que estem fent és avisar que el que sortirà és real, que la gent era putera, la gent no, els homes eren puteros, llavors, no? D'aquella manera, que era un patriarcat. I, per tant, ja no és exactament un treball de ficció, sinó que és un treball d'una recuperació, tindria elements de documental, perquè té elements de documental i portem 25 minuts parlant de la finor amb la reproducció d'aquells moments, Sí. ¿no? Tota aquesta feina... Sí, pero a ver, toda obra de ficción tiene esa labor también, ese vehículo. Yo no sé si hace falta... Quiero decir, bueno, a lo mejor yo es que confío mucho en la inteligencia del público, pero no creo... Cualquier obra, especialmente es verdad que las de Máximo Montalbán hacen especialmente hincapié en la realidad, ¿no?
Pero ten en cuenta también que el público normalmente, comercialmente, quiere mucho escapismo también. Al menos el público joven. El público de nuestra edad, pues a lo mejor sí es verdad que le interesa más el sustrato real de las obras, ¿no? Pero yo creo que eso, no sé, yo creo que eso ya viene con... Y de hecho, a ver, de hecho la promoción se ha basado mucho en que son radiografías de cómo era de cómo fue la transición y de cómo fue. Y de hecho es que no estamos vendiendo mal. Lo que pasa es que para mantener una saga, digamos, a ver, el problema que tenemos en España con el tema de los cómics es el desfase que hay entre la difusión y ventas que tienen los cómics y cuánto de esas ventas se necesita para poder propulsar, financiar una serie. O sea, es muy difícil con el mercado que hay en España, es muy difícil en realidad poder propulsar una serie hoy día de cómic. Muy difícil, porque quieras que no, el público del cómic actual se ha aburguesado también, no necesariamente en un mal sentido, pero el público de cómic se ha aburguesado y estamos hablando de que somos un público de unos 10.000 personas como mucho en España que compra habitualmente cómics. Y son personas que no son de clase popular, de clases populares, son personas que van a librerías normalmente y que ahora ya se compran su novela gráfica con su librito de anagrama al lado. Entonces, digamos que ha cambiado mucho esas costumbres y la posibilidad de vender mucho. Entonces, eso es lo que dificulta. Llevamos, ¿qué? Unos 7.000, yo creo que llevamos 6.000, 7.000 ejemplares vendidos de tatuaje. No está nada mal. O sea, no está nada mal. Lo que pasa es que con eso no se financia un nuevo álbum, porque obviamente, obviamente el mundo del cómic, la industria del cómic española se sostiene básicamente porque los autores de cómic cobran 1.000 euros por hacer un álbum de cómic. ¿Entiendes? Entonces, trabajan 6 meses por amor al arte y les dan 1.000 euros y les publican 1.000, 2.000. Entonces es imposible, no salen las cuentas por ningún lado. Entonces con Carballo hemos intentado cobrar algo decente, ¿no? Y es muy complicado, pero también te digo que Norma Editorial, por ejemplo, en junio, creo que en junio pasado, uno de estos meses de hace medio año o así, lanzó un manga que se llamaba Tokyo Revengers. Ese mes, Tokyo Revengers, ese manga, vendió algo parecido a 500.000 de ejemplares o 400.000 ejemplares. Fue la novedad literaria más vendida por encima de Almudena Grandes, Pérez Reverte, cualquier bestseller de literatura se quedó muy corto con lo que vendió ese manga, que probablemente es un manga del que no habla casi ningún medio, porque los medios lo llevan gente como nosotros que no leemos eso. Que yo debería leerlo, ojo, porque yo soy profesional en el medio y yo debería leerlo. Leo otros mangas, ese no lo he leído aún, pero debería leerlo porque me interesa, ¿no? También como cultura popular. Pero me refiero que ahí está el público, ¿no? En realidad. Y vuelvo a insistir, si queremos hacer nuevas aventuras de Pepe Carballo que vendan, tenemos que hacer un manga. Oye, pues asesinato del Comité Central tipo manga puede ser genial. No, a mí me encantaría hacer nuevas aventuras o como dije, escribir una novela sobre Charo, ¿no? Ese sería mi sueño. Mi sueño sería escribir una novela protagonizada por Charo justo antes de que conoce a Carballo, es decir, acabar la novela con el momento en que se conocen. Oye, pues tú vas muy rollo González Ledesma, ¿no? Sí. Sería un poco eso. Además, como nos parecemos un poco, yo cada vez me parezco más a Montalbán, pero al menos físicamente, ¿no? De talento no, pero al menos físicamente sí me parezco, ¿no? Entonces, no me importaría, la verdad, a mí me encantaría hacer una novela con protagonismo de Charo, me parecería maravilloso, ¿no? Obviamente sin cruzarme con Zanón, que está haciendo una labor fantástica con el Pepe Carballo septuagenario, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, esperemos, todos somos fans del personaje, ¿no? Entonces esperemos que realmente esto vaya a más, ¿no? Que realmente... Daniel me había dicho que había rumores de que había una serie de televisión también en marcha. Ojalá se materialice, porque una de mis preocupaciones siempre con la cultura española es que cada 20 años se olvida todo lo anterior.
Eso es algo que tenemos porque, por desgracia, no apreciamos mucho lo nuestro, ¿no? Pero si se hiciera una serie de Carballo, tal como has dicho antes, seguro que se trabajarían los tonos, se plantearía otra cosa, porque si se vende como un producto de ficción nuevo para públicos nuevos, no se podría tolerar que fuese la postura editorial, ese planteamiento que sirve como una visión antropológica, pero no serviría como para una línea de ficción, ¿no? Porque serían conductas inaceptables. La gente se rebotaría. Mucha gente no lo entendería. Bueno, a ver, si se hace una serie de televisión por un Carballo joven, por así decirlo, en la actualidad, los carballófilos se rebotarían bastante. Imagínate, ¿no? Porque eso es... Con Villander y no pasó nada. Quiero decir, el joven Villander ya está, llegó la serie y no pasa nada y eso es perfectamente posible. Pero yo creo que son productos editoriales distintos. Es decir, si queremos un producto de ficción que recupera al personaje, entonces tienes que adaptarlo al público al que vas, ¿no? No sé si un manga o no un manga, pero tiene que ser adaptado. Pero si tienes que tú publicar el producto histórico, que tienes que publicarlo, porque yo creo que tienes que publicarlo, entonces no tienes que hacerlo igual que se publicó en el 77, es decir, no tienes que poner el mismo autor, la misma portada, no, lo has de meter de otra forma. Puedes coger estos 3 libros y explicar el patriarcado en la transición. Y con eso, que además lo es, porque es un formato de cómo se trata a las mujeres en la transición, es una forma, estoy haciendo marketing, y del malo y del rápido, pero o buscas estas líneas de venta, o si lo vendes, y luego organizas una quema de libros de Carballo. Exacto. Claro, para acabar ya de hacer la promoción. Pues hemos visto cómo se refleja el patriarcado en las novelas, en los cómics de Carballo. No nos gusta cómo se refleja el patriarcado en las obras de Carballo, por lo tanto, vamos a organizar una quema de obras de Carballo. Es como una especie de edición. Bueno, funcionaría, ¿eh? Se vendería, desde luego. Bueno, a ver, Vargas Llosa todavía vive en gran medida. No, él no vive de eso, pero me refiero a La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Yo que estoy intentando adaptar a cómic también La ciudad de los perros, ha vivido mucho tiempo de la leyenda de que en el colegio militar donde realmente se desarrolló esa historia, quemaron libros, se ofendieron tanto con lo que reflejaba a nivel de sexo y de abusos Vargas Llosa en la novela, porque además era una época que además eran súper reprimidos, y que organizaron una quema de ejemplares de La ciudad de los perros. Eso fue una promoción brutal del libro, como mínimo en Latinoamérica y creo que en España también. Yo luego investigando sobre el tema, esa quema fue más falsa que... o sea, nunca hubo tal quema. Pero obviamente, pues lo de imprime la leyenda, ¿no? Nadie quiere desmentir eso, ni siquiera ya los del propio colegio, porque ahora, yo que estuve en el colegio haciendo fotos para la documentación, resulta que ahora su promoción se basa en que Vargas Llosa estudió allí. Primero lo querían crucificar y quemar todos sus libros. Ahora, claro, es lo más famoso que les ha pasado nunca en el colegio, ¿no? Con lo cual, todas sus promociones de vídeo se abren con la foto de Vargas Llosa diciendo estudiante de honor. O sea que imaginaos, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Bien, yo creo que hemos llegado al final. Podríamos estar aquí hablando horas, ¿no, Hernán? Como ya pasó alguna vez. Yo la verdad es que me encanta conversar con vosotros y hablar de cómics, vamos, y de Montalbán. Podría estar horas, sí. Podríamos estar horas. Realmente ha sido un grandísimo placer verte, aunque sea así, de manera telemática. Y creo que han aportado unas ideas muy, muy interesantes, ¿no? De toda esa serie. Francesc, ¿tiene algo que decir? No, es decir, no. Bueno, participar o preguntar o hablar. Creo que como ya vamos muy cortos de tiempo... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta del público? Hola, público. ¿Por qué no os veo? Hola. Eran de verdad. Se veía público. Porque podía haber sido falso, pero no. Ahora sabemos. Yo pensaba que éramos nosotros 4. Guay. Un placer saludaros. Pues si alguien quiere. Si podeu preguntar alguna cosa. A ver, allí Isidre... Si voleu preguntar, Carlton, ja sé que són molt tímids normalment. No, Isidre no, vinga. Isidre, endavant. Ha passat en molts moments d'aquest acte d'avui que, no sé si m'escuches, Hernán. ¿Lo oyes bien, Hernán?
Sí, más o menos. Es que en realidad es porque a veces se entrecorta un poco el audio, pero sí te escucho. Sí te escucho. Bueno, digo que a lo largo de la velada, en muchos momentos ha pasado lo que pasa con mucha frecuencia, que es que se confunda Carballo con Manuel Vázquez Montalbán. Es decir, no su punto de vista ideológico, pero sí digamos, su posicionamiento moral con todo esto que estábamos hablando, ¿no? Del machismo y estas cosas, ¿no? Entonces, para esto recordar que Manolo escribió una obra de teatro, yo creo que 4 o 5 años antes de su muerte, que era Carballo contra Manuel Vázquez Montalbán, que lo llevó, no sé si alguien más lo ha llevado a escena, pero llevó a escena con notable éxito la Txell Roda. Aquí en Sant Cugat se repuso por 2 veces porque no pudo entrar la gente que quería verla, y que justamente se dedica a esto, ¿no? A deshacer este equívoco entre el autor y el personaje. Genial. Sí, no, bueno, a ver, de todas maneras, yo ya te digo, yo como lector, ya lo comenté antes, que para mí lo importante es la obra, la moralidad del autor, su vida privada y si lo que hacía él, la verdad es que me da igual. Yo, a ver, de todas maneras, yo sí confío en la moral. Quiero decir que Montalbán era un autor muy moral, como tú dices, ¿no? En ese sentido. Pero realmente creo que una obra se puede juzgar sin necesidad de saber si el autor o la autora eran que votaban o que decían o lo que hacían en su vida privada, ¿no? Eso es que a mí me es indiferente absolutamente, ¿no? Entonces, obviamente hemos estado hablando todo el rato de la moralidad que se desprende de los personajes, ¿eh? Y a ver, eso está escrito así probablemente por un contexto que era así, ¿no? Lo ha dicho muy bien Francesc, además. Entonces, en ese sentido, vamos, yo no le veo ningún problema. Ese era el contexto. Sí es verdad que Carballo, el ciclo Carballo, las primeras novelas no son un dechado de... Bueno, a ver, luego está, por ejemplo, Teresa Marcé, que es un personaje absolutamente fuerte como mujer y que también está muy bien, quiero decir. Y Charo está muy bien también, como mujeres fuertes y que hacen su vida como quieren y les da la gana y se ríen de Carballo todo el tiempo, ¿no? Quiero decir que eso también está ahí, o sea, que no todo es patriarcado, sino que también hay mujeres muy interesantes, muy independientes y que lo tienen claro, ¿no? Y que se ríen de... Teresa Marcé se pasa las novelas riéndose de Carballo todo el rato y lo utiliza, además, ¿no? Entonces, la verdad es que no me preocupa demasiado y, a ver, la reputación de Montalbán es a prueba de bomba, ¿no? Así que, en ese sentido, tampoco me preocupa. Me preocupa más la mía que la de Montalbán, ¿eh? No, no estoy seguro. Hernán, ha sido un magnífico placer estar aquí charlando contigo. Y igualmente. Compartir aquí Muchas gracias de verdad, ¿eh? Gracias por la labor del Museo del Cómic, gracias por apoyarnos continuamente, gracias por estas reuniones fabulosas, gracias al público que ha ido. Me alegro muchísimo de que hayáis estado ahí. Espero que si no habéis leído Carballo os guste los álbumes. Os juro, han sido 6 años de trabajo, esos 3 álbumes. Os juro que ha sido una de las experiencias más bonitas, más duras también que hemos hecho Seguí y yo. Nos hemos dejado la piel en esos cómics para que los disfrutéis y os paséis minutos y horas mirando las viñetas. Hemos intentado hacer un cómic nuestro, un cómic de aquí, un cómic de nuestra tierra, un cómic que no sea lo fácil, que no ir a los superhéroes americanos que se lo están comiendo todo. Y bueno, y que haya un testimonio en cómic de ese fenómeno cultural brutal que son las novelas negras de Pepe Carballo, ¿no? Entonces, espero que lo podáis disfrutar y lo podáis recomendar si os ha gustado, simplemente. Nosotros nos encantaría seguir con la serie, o sea, queremos ver a Pepe Carballo en Madrid. No, definitivamente, y llevarlo a... Correr la voz para que sigamos vendiendo mucho y nos financien. Intentando... Y no hagamos un crowdfunding con los carballófilos que... Coño, que... Bueno, como carballófilo, a mí me encantaría ver el asesinato del Comité Central. Claro, a mí también. Hay que hacerla bien, hay que hacerla bien. Muy bien. Y es bastante difícil. Bueno, ha sido un maravilloso placer verte, como siempre, y compartir con el público
esta gran pasión por el cómic, por Manuel Vázquez Montalbán, por la figura de Carballo y por vuestra obra, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido una velada magnífica y que deberíamos repetir. Vale, la próxima vez os cuento cuándo conocí a Carballo yo, con 15 años. Un abrazo muy grande, José, y un abrazo muy grande a todos. Francés, gracias a todos. Hasta pronto.